Desde los albores de la humanidad, la idea de Dios ha sido el pilar sobre el que se ha sostenido la civilización. Durante siglos, el concepto de un ser supremo no solo sirvió como consuelo ante lo desconocido, sino también como el fundamento de la moralidad, la justicia y el propósito de la vida. Pero Friedrich Nietzsche, uno de los pensadores más provocadores de la modernidad, lanzó una afirmación que sacudió las bases de la filosofía y la cultura occidental: Dios ha muerto. ¿Pero qué significa realmente esta frase? ¿Es una celebración del ateísmo o una advertencia sobre el futuro de la humanidad? Para Nietzsche, la muerte de Dios no significa literalmente que una entidad divina haya dejado de existir, sino que la humanidad ha dejado de creer en él. Durante siglos, la religión fue el marco que dio sentido a la vida y justificó el orden social, pero con la llegada de la modernidad, la ciencia, la razón y el progreso destruyeron poco a poco los cimientos de esta fe. Ya no necesitamos de mitos religiosos para explicar el universo, ya no dependemos de mandamientos divinos para establecer la moral, y el hombre moderno se ha alejado de la idea de un Dios omnipresente que rige su destino. Sin embargo, Nietzsche no veía esto como una victoria, sino como un problema. La muerte de Dios es el inicio de una crisis. Sin un ser supremo que nos otorgue un propósito y establezca una moral absoluta, la existencia pierde su significado tradicional. ¿Qué nos queda cuando eliminamos la idea de Dios? Si no hay una autoridad superior que determine el bien y el mal, ¿cómo podemos construir una ética que no se derrumbe en el relativismo? Si no hay un paraíso o un infierno, si no hay recompensa ni castigo, ¿qué motiva nuestras acciones? Para Nietzsche, la muerte de Dios deja a la humanidad en un abismo: el nihilismo, la ausencia de significado, la falta de un propósito universal. La posibilidad de que la vida no tenga más sentido que el que nosotros decidamos darle. Pero Nietzsche no quería que la humanidad se quedara atrapada en el nihilismo. Él temía que, al perder su fe en Dios, el hombre se rindiera ante la desesperación o buscara reemplazarlo con nuevas divinidades, el nacionalismo, la ciencia dogmática, la política ideologizada o cualquier otra forma de fanatismo. En lugar de esto, Nietzsche propone una alternativa: crear nuestros propios valores, convertirnos en los arquitectos de nuestra moral, darle sentido a la vida desde nuestra propia voluntad. Aquí es donde entra su concepto del Übermensch o superhombre, el individuo que ha superado la crisis del nihilismo y ha tomado el control de su existencia. El superhombre no es alguien con poderes sobrenaturales ni un ser superior en términos biológicos. Es aquel que ha logrado emanciparse de la necesidad de creencias impuestas y ha aprendido a vivir según su propia ética, sin depender de reglas externas. Es aquel que, en lugar de lamentar la ausencia de Dios, ve en ella una oportunidad para la verdadera libertad. El superhombre no busca aprobación en dogmas, ni se somete a normas tradicionales sin cuestionarlas. Él se enfrenta al vacío, acepta la incertidumbre y construye su propio camino con la certeza de que no hay otra verdad más que la que él mismo crea. Pero este camino no es fácil. El superhombre no es un resultado automático de la modernidad, sino un ideal al que pocos pueden aspirar. La mayoría de la gente, según Nietzsche, no está preparada para esta libertad. Prefieren vivir bajo reglas establecidas, seguir lo que la sociedad dicta, creer en verdades impuestas en lugar de crearlas. La muerte de Dios significa que ya no hay un sentido predefinido en la vida, y eso aterroriza a quienes buscan certezas. Aquí es donde Nietzsche hace una advertencia: cuando la humanidad no está lista para asumir su libertad, puede caer en la desesperación o en la sumisión a nuevas formas de tiranía disfrazadas de salvación. Para evitar esta caída, Nietzsche plantea la necesidad de la voluntad de poder, la fuerza interna que nos impulsa a superarnos a nosotros mismos, a rechazar la mediocridad y a convertirnos en creadores de nuestro propio destino. La voluntad de poder no es una lucha de dominación sobre los demás, sino el deseo de crecer, de imponerse desafíos, de evolucionar constantemente. Es el principio que mueve al superhombre y lo separa de la masa conformista que busca refugio en ideologías impuestas. Pero aquí surge la gran pregunta: ¿podemos realmente vivir sin Dios? Desde que Nietzsche pronunció su famosa frase, la humanidad ha avanzado enormemente en la secularización. La religión ya no tiene el mismo poder que antes, y la ciencia ha reemplazado muchas de las explicaciones que antes dependían de la fe. Pero, a pesar de ello, seguimos buscando sentido. Nos aferramos a sistemas, a ideologías, a creencias modernas que funcionan como sustitutos de la religión. En un mundo sin Dios, hemos encontrado otras divinidades: el dinero, la fama,
el éxito, el entretenimiento. ¿Hemos superado la necesidad de una fe o simplemente la hemos cambiado de forma? Nietzsche nos desafía a mirar más allá de la estructura en la que nos han educado y preguntarnos si realmente somos libres. Si Dios ha muerto, entonces la responsabilidad del significado de la vida recae únicamente en nosotros. Ya no hay una entidad superior que nos diga qué hacer. No hay reglas escritas en piedra, no hay destinos predeterminados, solo una existencia abierta a la interpretación que queramos darle. Pero esto conlleva una gran responsabilidad. No podemos refugiarnos en excusas divinas ni en mandamientos incuestionables. Si aceptamos la muerte de Dios, debemos estar dispuestos a tomar las riendas de nuestra existencia y enfrentarnos al vacío con valentía. Si la muerte de Dios significa la muerte de toda verdad absoluta, entonces lo único que nos queda es nuestra propia voluntad. No hay propósito más allá del que construyamos, no hay moral más allá de la que elijamos, no hay destino más allá del que creemos. Pero esto no es motivo de desesperación, sino de liberación. En lugar de buscar fuera de nosotros el significado de la vida, debemos crearlo desde dentro. Sin Dios, la existencia no nos impone un camino, nos entrega la responsabilidad de elegirlo. Es aterrador y liberador al mismo tiempo, significa que no hay respuestas definitivas, pero también que podemos experimentar la vida sin miedo a una condena trascendental. ¿Cuántas decisiones han sido tomadas por temor a un castigo divino, por la creencia de que hay una verdad objetiva a la que debemos someternos? Nietzsche nos dice que esas cadenas ya no existen. El hombre debe aprender a vivir sin muletas metafísicas, sin depender de promesas de salvación ni de la ilusión de un sentido impuesto desde arriba. El sentido de la vida no es algo que se descubre, sino algo que se crea. Es en este punto donde la voluntad de poder cobra un papel fundamental, sin un Dios que nos dirija, sin un propósito predefinido. Solo aquellos que tienen la valentía de forjar su propia esencia podrán llenar el vacío que deja la desaparición de las viejas certezas. Pero esta libertad radical viene con un peso enorme, ya no podemos culpar a un destino divino por lo que nos ocurre, ni refugiarnos en la idea de que alguien más ha escrito nuestro camino. La responsabilidad total recae sobre nosotros. La pregunta entonces es, ¿estamos preparados para sostener el peso de nuestra propia existencia sin una figura superior que nos dicte cómo vivir? Nietzsche nos plantea un desafío, ¿seremos lo suficientemente fuertes para vivir sin un Dios que nos guíe? Para algunos, la incertidumbre es insoportable, y preferirán aferrarse a cualquier creencia que les dé seguridad, incluso si esa creencia ha perdido su fundamento. La necesidad de orden y significado es una característica esencial del ser humano, y cuando una estructura colapsa, otra suele ocupar su lugar. Vemos esto a lo largo de la historia, cuando la fe en Dios se debilita, surgen nuevas ideologías, nuevas doctrinas y dogmas que prometen sentido y dirección. La política, la ciencia mal interpretada, el consumismo, la fama, el éxito financiero, todo se convierte en una especie de religión moderna, una nueva forma de dar sentido a una existencia que, en el fondo, sigue llena de incertidumbre. Pero Nietzsche advierte que estas nuevas creencias pueden ser igual de peligrosas que las antiguas, porque no son una verdadera superación del nihilismo, sino una forma de evadirlo. Aceptar la muerte de Dios no significa reemplazarlo con otra figura autoritaria, sino asumir la responsabilidad total de nuestra propia existencia. Aquí es donde muchos fracasan. La mayoría de las personas no quiere cargar con la responsabilidad de crear su propio sentido de la vida. Prefieren que alguien más les diga qué hacer, qué pensar, qué creer. La libertad que Nietzsche propone no es para todos, sino solo para aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarse a la realidad sin ilusiones reconfortantes. El superhombre no es aquel que simplemente deja de creer en Dios, sino aquel que es capaz de vivir sin un Dios. No busca refugio en sustitutos, no se somete a nuevas estructuras de poder disfrazadas de verdad. En cambio, asume la incertidumbre de la vida y la convierte en su mayor fortaleza. Si el nihilismo es el abismo, el superhombre no retrocede ante él, lo mira de frente, lo atraviesa y emerge del otro lado con una nueva perspectiva. Para él, la falta de un propósito dado no es una maldición, sino una oportunidad infinita de creación. Cada uno debe decidir en qué bando se encuentra. ¿Seremos como aquellos que, ante la muerte de Dios, buscan desesperadamente una nueva estructura a la que aferrarse? ¿O seremos los que, en lugar de temer el vacío, lo llenamos con nuestra propia voluntad?
Vivir sin Dios no significa vivir sin valores ni ética, sino forjar nuestros propios principios con plena conciencia y autonomía. Pero esto solo es posible para aquellos que tienen la fortaleza de sostener su existencia sin depender de fuerzas externas. ¿Estamos listos para asumir esta carga, o seguiremos buscando nuevas formas de someternos a algo más grande que nosotros? Así que la pregunta final es, ¿tienes el coraje de ser el arquitecto de tu propio destino o seguirás buscando respuestas en las sombras de un Dios que ya no está? Esta no es una pregunta trivial, sino un dilema que define el rumbo de la existencia humana. Vivir sin Dios no significa simplemente rechazar la religión, significa asumir una responsabilidad total sobre cada pensamiento, cada acción y cada decisión. Significa aceptar que no hay un plan cósmico esperándonos, que el universo no nos debe nada, que no hay un propósito prescrito en el que podamos refugiarnos. Es darse cuenta de que la vida es un lienzo en blanco y que cada uno de nosotros es el único artista que puede darle forma. Pero este camino no es para todos. La libertad absoluta es aterradora, porque con ella viene la carga de la incertidumbre. Sin un Dios que dicte lo que es bueno y lo que es malo, sin una moral establecida desde una autoridad superior, cada persona debe convertirse en el juez de sus propios valores. Esto no significa caer en el relativismo sin sentido, sino construir con conciencia, con voluntad y con responsabilidad. No se trata de hacer lo que queramos sin consecuencias, sino de asumir la propiedad total de nuestras acciones y de la dirección que elegimos para nuestra vida. Nietzsche nos advertía sobre la tentación de la conformidad, de volver a caer en nuevas estructuras de poder disfrazadas de verdad. El desafío no es simplemente abandonar la idea de Dios, sino evitar la creación de nuevos ídolos que sustituyan su lugar. ¿Cuántas veces vemos personas que, al perder la fe en lo divino, se entregan a ideologías extremas, a dogmas inquebrantables, a sistemas que prometen sentido y dirección sin cuestionamientos? La verdadera libertad no está en cambiar de amo, sino en dejar de ser esclavo. Si Dios ha muerto, entonces todo depende de nosotros. La moral, el propósito, el significado de la vida no están escritos en ningún libro sagrado ni dictados por una autoridad cósmica, son creaciones humanas, y como tales, podemos redefinirlas. Pero esto no es un llamado al caos ni a la anarquía sin sentido, sino a una existencia más auténtica, más consciente, más plena. Si el superhombre es aquel que ha trascendido la necesidad de creer en un Dios, entonces también es aquel que ha comprendido que el poder de crear significado está en sus propias manos. No hay un destino escrito, no hay un juez cósmico que nos evalúe, no hay una razón última impuesta desde fuera. Solo estamos nosotros, nuestro tiempo en este mundo y lo que decidimos hacer con él. Así que la verdadera pregunta no es si Dios ha muerto. La verdadera pregunta es, ¿qué harás ahora que ya no hay nadie que dicte tu destino?